Bueno, pues muchas gracias por esta invitación. Es algo que con la doctora Rosa María platicamos ya hace algunos meses y el tiempo se va muy rápido y estamos aquí con mucho gusto de participar en esta sesión de la Asociación Mexicana de Patología. La siguiente presentación, y me gusta que me haya tocado justo al inicio porque de alguna forma daré una breve introducción de la importancia y realmente del origen del examen general de orina y del urocultivo. Posteriormente mi compañera la doctora Gloria continuará con esta presentación y pues la intención es justamente ver cuál es el momento de este examen, que es creo que uno de los más importantes, pero también uno de los más relegados de repente en cuanto a los exámenes clínicos en el laboratorio y en general por los médicos. Vamos a empezar a hablar un poco sobre justamente el examen de orina o urianálisis. Como ustedes saben, es una de las pruebas y tiene de hecho muchísimos nombres, ¿no? General de orina, parcial de orina, citoquímico de orina. Depende mucho de la región o incluso de los países en donde se refiera a este examen. Se le conoce de diferentes maneras y también es cierto que es uno de los exámenes que se realiza también de diferentes formas según la educación médica, clínica o química de quien lo hace e incluso de quien lo solicita, ¿no? Como parte de los exámenes médicos que envían los médicos generales o especialistas de cualquier área. El examen general de orina definitivamente es un examen, además de muy variado en cuanto a la realización y la toma de muestra por el paciente, es un examen que hoy se ha vuelto foco para muchas áreas médicas y clínicas, incluso para las áreas comerciales como la que represento el día de hoy, aunque también venimos como ponentes clínicos, digamos. A nivel mundial, por ejemplo, orgullosamente en México y en España se encuentran justamente los dos lugares en donde se hace mayor investigación alrededor del sedimento urinario, del examen de orina. Aquí en nuestro país es el Laboratorio de Investigaciones Nefrológicas en la Universidad Autónoma de Puebla, por ejemplo, donde hay líneas de investigación bien importantes. Yo soy egresado de esa universidad, orgullosamente. Líneas importantes y bien serias en cuanto a la investigación sobre el sedimento urinario. Creo que es un examen, como les decía, que se ha manipulado o tocado o desaprovechado incluso a veces por el área médica y justamente nos da mucha información. ¿Por qué quise referirme en esta introducción a esta fisiología genética y por qué mirar distinto el examen de orina? Justo por toda la información que nos puede proveer este examen, ¿no? Hoy, como les decía, México es esta punta de lanza en América Latina, en Europa es España. Hay una asociación de Castilla y La Mancha de laboratorios clínicos y de patología, por ahí presidida o dirigida por el doctor Dalet, que es uno de los investigadores también en esta área que han iniciado pues ya desde hace un buen rato trabajos interesantísimos sobre el examen general de orina. Bueno, y todo esto ha llevado justamente a que en estas dos regiones los médicos, los químicos empiezan a voltear hacia el examen de orina y a verlo de manera diferente. Creo que un examen tan barato como es el examen de orina comparado con otros y que también es el examen que menos molestia, ¿no? Hablando éticamente o bioéticamente, le causa a un paciente para la obtención del mismo, pues yo creo que tendríamos que estar considerándolo como uno de los exámenes principales en cuanto al seguimiento o incluso diagnóstico de algunas patologías que podemos buscar en nuestros pacientes. ¿De dónde viene toda esta investigación que se ha hecho? Y trataré de ir haciendo esta introducción de manera breve. Justamente de lo que se ha observado en el examen general de orina, es decir, estos investigadores en México, en Europa, como les decía, observaron que el sedimento urinario o lo que hay en el sedimento urinario no solo podía quedarse, ¿no?, como una célula de epitelio, una célula renal, bacterias, leucocitos y eritrocitos, sino que realmente la riqueza que hay en el sedimento urinario
hablando de estratificación celular, de células basales de uretra o células renales superficiales o basales, junto con el análisis químico de la orina, pues nos daban realmente un escaneo bastante completo de un paciente. No solamente hablar de proteínas y de bacterias en un examen de orina, ¿no? Sino realmente viendo la función renal del paciente y también todo el metabolismo ligado a esta función renal, pues poder hallar en el sedimento urinario de este examen general de orina información tan valiosa como, por ejemplo, células en apoptosis, ¿no? Que se pueden observar fácilmente en una tinción con colorante Stenghema Malvin al microscopio, ¿no? Esta riqueza justamente está en manos de todos nosotros, ¿no? De los especialistas o de la gente que está en el área de urianálisis y que pudo empezar a ver, y hoy en día ya se empieza a transformar, digamos, el examen general de orina justo por estos avances que se van suscitando en nuestro país y a nivel mundial, ¿no? La información que hay en el sedimento urinario definitivamente podría, pues, reestructurar nuestra visión del examen de orina a volverlo un examen que nos ayude incluso a hacer medicina preventiva, ¿no? No solamente que sea un examen que es parte del seguimiento diagnóstico o de tratamiento de un paciente, sino realmente adelantarnos, ¿no? Un buen sedimento urinario en un paciente joven nos da información suficiente junto con la clínica del médico, obviamente, para poder pues tener la decisión de hacer tratamiento preventivo. Gracias, muchas gracias. ¿Qué vemos en el examen general de orina? Y eso es algo que todos sabemos justo por nuestra formación. Bueno, justo el escaneo, ¿no? El escaneo de este filtrado que no solamente está llevando una función de obtener un líquido de color característico que es la orina, sino realmente un censar de diferentes moléculas, hormonas y células que están siendo filtradas a través de este entramado de pequeños capilares y que justamente en el examen general de orina nos van a dar información muy valiosa para decisiones terapéuticas y clínicas de cada paciente. Yéndonos un poco más a fondo, nada más quisiera recordar, ¿no? Que justo la filtración del paso de la sangre, del plasma a través de estos pequeños vasitos y la obtención de orina nos dará este screening o este escaneo, esta biopsia líquida, como se mencionan en algunas referencias bibliográficas, una muestra bien valiosa para el paciente, pero siempre y cuando esa muestra obviamente sea recolectada adecuadamente, transportada adecuadamente e incluso el paciente sepa las instrucciones adecuadas para poder tener una recolección idónea, ¿no? Recordemos cuánta variabilidad preanalítica existe en una toma de muestra venosa, ¿no? Bibliografía por ahí reporta de un 65%, un 75% de variabilidad impactando en el resultado que se genera en la parte preanalítica. En el examen general de orina, ustedes somos conscientes de que ahí participa el paciente de manera franca, ¿no? En una prueba, una toma de muestra venosa, somos nosotros quienes hacemos la recolección de la prueba. En el examen de orina, urocultivo o general de orina, es el paciente quien también contribuye y por lo tanto pues incrementa este porcentaje de variabilidad preanalítica que finalmente nos va a impactar en el resultado. Entonces, como les decía, el mercado de la salud nos empieza a exigir de repente ya reportes mucho más especializados, ¿no? En el examen general de orina. Habrá algunos de ustedes que a lo mejor ya hay médicos que les solicite un reporte más amplio, ¿no? Del sedimento urinario. Podemos hacerlo y podemos tener un excelente reporte del sedimento urinario y que el nefrólogo, el internista o el endocrinólogo lo tome en cuenta para ajustar su tratamiento. Pero ¿qué pasa si la muestra no está siendo recolectada, procesada y manipulada adecuadamente por parte del paciente o incluso por el laboratorio cuando la recibe? Justo toda esta riqueza que podemos tener en el examen de orina pues se va a perder directamente por lo que se va a alterar en cuanto a la calidad de la propia muestra, ¿no? Esta micrografía también justamente tomada para poder observar la complejidad, ¿no? De estos vasos y de estos podocitos que están cubriendo por aquí estos capilares, justo es para recordar, ¿no? Que la información que nos da el examen general de orina es una información valiosísima. Imaginemos todo lo que pasa o no debería de pasar, más bien está pasando por justo una hipertensión arterial descontrolada, por un paciente diabético iniciando en esta enfermedad crónica
y que bueno, el examen de orina va a poder monitorear, nos va a reflejar justamente lo que está sucediendo en el paciente, no solamente en la parte de una infección de vías urinarias o proteinuria o cualquier parámetro que podamos considerar como clásico en un examen de este tipo, sino realmente observar células superficiales o basales de ciertas zonas de nuestro riñón y también obviamente la densidad y la concentración de otras sustancias, marcadores importantes en la orina, bueno, nos permitirán entender qué sucede realmente a este nivel sin tener que llegar a operaciones o a biopsias que realmente serían sumamente complicadas y costosas, ¿no?, con respecto a este tipo de información. Recordemos justo que la función renal, y es algo que se puede monitorear justamente con el examen general de orina, pues es justamente un ajuste metabólico ligado a otros procesos. Hablando de enfermedades crónicas, por ejemplo, pues creo que vale la pena recordar, ¿no?, aunque se haya muy mencionado, que nuestros problemas de salud públicos a nivel nacional pues siguen siendo, y con prevalencias bastante alarmantes: diabetes, síndrome metabólico, hipertensión. Recordemos que las guías clínicas de tratamiento para estas enfermedades por el gobierno federal sugieren, ¿no?, el monitoreo a través de un examen general de orina. Y lo mencionan estas guías, con sedimento urinario, con una revisión del sedimento urinario. Realmente hay un gran valor en este examen. Yo sé que todavía es una de las pruebas, a lo mejor junto con el coproparasitológico, que pues son de las pruebas relegadas o incluso a veces hasta de castigo, ¿no?, por ahí para algunos de nosotros cuando empezamos en algún laboratorio. Sin embargo, estas pruebas, realmente el examen general de orina nos da información bien importante, ¿no?, no solo sobre el estado fisiopatológico del sistema urinario de un paciente, sino realmente más allá, ¿no?, sobre la función renal del paciente e incluso sobre otras complicaciones crónicas y metabólicas. Como de manera breve y regresando un poco en el tiempo y además que creo que es importante, recordemos que este examen pues empezó y es el examen de entrada el más antiguo, ¿no?, de nuestros exámenes clínicos. Por ahí incluso hay datos por los egipcios en donde ya tomaban en cuenta la orina, obviamente no en un sentido científico, sino más bien místico, pero había una observación de la orina y de la coloración de la orina y lo trataban de correlacionar con estados de ánimo por ahí de los pacientes. Ya será hasta los griegos, justamente por ahí de 400 antes de Cristo, en donde el examen pues como tal se vuelve ya uno de los primeros exámenes, y entonces la escuela hipocrática empieza a correlacionarlo por ahí con características de algunas enfermedades, de algunas patologías muy puntuales, y a partir de eso el examen de orina empieza pues a sufrir una serie de cambios a través del tiempo. Por ahí Paracelso, este químico médico de la Edad Media, bueno, también hace observaciones importantes a través del examen de orina, incluso propone algunos tratamientos, ¿no?, que él mismo fabricaba para algunas patologías, y bueno, continúa con esto. ¿Hasta dónde? Pues pensemos en el 64 más o menos, en donde Behringer produce las primeras tiras reactivas, ¿no? Y si somos estrictos, pues por ahí empezó la automatización, ¿no?, de este tipo de examen, hasta el día de hoy, que sabemos que hoy existen aparatos muy, muy completos, que hoy vamos a más adelante revisar alguno de ellos por uno de los ponentes. Sin embargo, recordemos que la especialización de los encargados del área de uroanálisis sigue siendo pues el factor clave, ¿no? Es decir, ningún aparato, por más automatizado y espectacular que sea, podrá dar o referir en un examen de sedimento urinario, un examen general de orina, lo que un químico especializado en el área podrá referir con la observación al microscopio e incluso con procedimientos manuales, ¿no? Hablar de densidad de la orina, y en un paciente de 23 años, por ejemplo, ¿no?, de una densidad fuera de rango y de células renales basales, pues nos está diciendo que ese paciente de 23 años está pasando por algún tema crítico de salud, ¿no?, algo metabólico que está iniciando. Ese diagnóstico podría servirle al médico para poder hacer medicina preventiva, justamente. Es algo que un aparato, por muy sensible que sea, no podrá decir, ¿no? Justo aquí el valor justo del capital humano será la diferencia en cuanto a este tipo de examen. ¿Qué lo vuelve también
tan complicado. Justo les decía que la calidad de la muestra de orina para el general de orina o para el urocultivo, pues va a ser una muestra valiosísima siempre y cuando se mantenga en las condiciones idóneas para que su calidad sea la mejor. Dice por ahí en alguna referencia bibliográfica que el examen de orina es como el vino, ¿no? Es más bien la orina es como el vino, sale de la barrica el vino y todavía tiene algunos procesos en cuanto está embotellado que se va modificando hasta tener cierta característica ideal. En el examen de orina pasa lo mismo. Nosotros tenemos una muestra de orina que sale del cuerpo del paciente y tenemos un cierto tiempo en el que la calidad es excelente para hacer las pruebas que queramos, ¿no? No tenemos que hacer una cata de vinos en este caso, ¿no? Pero sí tenemos que hacer pruebas bastante tenemos que conservar justamente la calidad de la muestra de orina para poder entregar un resultado realmente confiable. ¿Sí? Entonces, ¿qué lo vuelve sumamente complejo? El lugar en donde se recolecta, la forma en la que se recolecta, el transporte de la propia muestra, y todo esto se va a ver reflejado o impactado justamente en el examen, en el resultado final del examen, tanto del general de orina como del examen microbiológico de orina. Sabemos que no será lo mismo la toma de muestra de un paciente que está con sonda en el hospital, ¿no? De una muestra de orina, al paciente que la toma en su casa y la entrega en una toma satelital, ¿no? Transporte, manipulación de la muestra, etcétera, todo eso va a impactar finalmente en el resultado. Entonces, por eso es que se vuelve sumamente complejo la fase preanalítica del examen de orina por todas las variables que participan en él. Datos así puntuales nada más que quisiera mencionarles, ¿no? Recordemos en el caso de E. coli, que es la bacteria comúnmente presente en orina, tenemos un crecimiento, ¿no? Duplicando esta población bacteriana cada 20 minutos. Estadísticas que tenemos de manera interna en BD nos han mostrado que aproximadamente el 20% de las muestras resultan contaminadas cuando se utiliza un sistema abierto, por ejemplo. En un hospital, el hecho de recolectar la muestra del pato del paciente y pasarla a un vasito y después trasvasarla a un tubo, eso es un sistema abierto, ¿no? Que está contaminando nuestra muestra y generando finalmente un impacto en la calidad de la misma y obviamente en el resultado. Hoy en día, en la mayoría de los centros hospitalarios y laboratorios se siguen utilizando todavía sistemas abiertos, lo cual también arriesga al trabajador de la salud por estar en contacto con la muestra. Y esto, bueno, no solamente arriesga al trabajador, sino que también existe la posibilidad de que la muestra se pierda y también tengamos pues, que volver a recolectar muestras que implican siempre un reproceso. ¿Qué pasa cuando se superan estas 2 horas, que es lo sugerido por la Guía Europea de Ureanálisis, por CLSI en el apartado GP16A3 y por el Colegio Americano también de Patología? Pues el deterioro de la calidad de la muestra, como veíamos, ¿no? pH, densidad variada. Pensemos en un paciente que está iniciando un proceso crónico degenerativo a nivel renal y donde la densidad es muy importante. En una muestra de 4 horas vamos a encontrar una variación de pH y densidad, además obviamente de un impacto en leucocitos, eritrocitos y todas las demás células que hemos mencionado en cuanto a la lectura del sedimento urinario. Por eso es tan importante que la revisión del proceso preanalítico de la muestra de orina hoy en día pues tendría que estar incluyendo un monitoreo del tiempo, ¿no? Desde cuándo el paciente toma su muestra y en qué momento el químico en el laboratorio inicia el análisis. Sabemos que estas son las 2 horas ideales, ¿no? Y hoy en día podemos preguntarle al paciente ¿a qué hora recolectó su muestra? Pues a las 4 de la mañana en casa, y el químico la está iniciando a analizar a las 8 o 9 de la mañana, ¿no? 5 horas cuando menos. Nos hemos encontrado con otras sorpresas en la realidad y espero que me pueda dar tiempo de mencionarles rápidamente algo de esto. Otro de los puntos también de importancia crucial en el examen de orina y que también impactan en el resultado, una variable más, es justamente pues casi confesionario, ¿no? ¿Cuándo, cómo, dónde y por quién es recolectada la muestra de orina? Es complicado, son justamente actividades que no podemos controlar totalmente, pero tendremos que empezar a involucrarnos si es que queremos asegurar la calidad de la muestra de orina y con ello tener un resultado mucho más confiable al final, tanto de un general de orina como de un urocultivo. Saber justamente cómo se recolecta la orina y después corregir también estos pasos, esos procedimientos para la recolección de la muestra, bueno, son tarea difícil,
pero que tendrá que ser hecha y estandarizada justamente para asegurarnos de una mejor calidad y de resultados mucho más certeros. ¿Qué nos ha dejado esta experiencia en el recorrido a nivel nacional y de otros países que cubrimos a nosotros como Becton Dickinson? Bueno, el conocer justamente qué están haciendo hoy en día algunos laboratorios, hospitales en cuanto a la muestra de orina. ¿Qué decidimos comenzar a hacer? Bueno, monitorear, mapear justamente el proceso y encontrar de manera resumida esto, ¿no? Desde el médico, es decir, cómo solicita el médico el análisis para la muestra de orina, el médico da o no una indicación y el paciente la sigue o no. Cuando el paciente elige el material en el cual va a recolectar la muestra, elige el material adecuado, sabe realmente el paciente cómo hacer la recolección, entiende las instrucciones en el laboratorio, se respetan las instrucciones, después de que se le explican realmente las hace y nos trae una muestra de orina recolectada adecuadamente. Como les decía, el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace la muestra de orina desde que el paciente la recolecta en casa hasta que llega al laboratorio? Y finalmente también en el área de análisis sabemos cuánto tiempo tiene esa muestra. ¿Será adecuado procesar una muestra de urocultivo que tiene 6 horas desde que se tomó hasta que el paciente la lleva y después se inicia el proceso de sembrado en el laboratorio? ¿O nos servirá de algo una muestra de orina que tiene 7 horas para leer sedimento urinario en un paciente prehipertenso? O sea, la calidad de la muestra definitivamente pues no va a ser la mejor, y si se dan cuenta, todo esto cae justamente en la fase preanalítica del examen de orina. Justo allí están originándose el mayor número de errores que van a impactar en el resultado finalmente. ¿A qué hemos llegado con todo esto? Bueno, en BD hemos tratado de entender las necesidades del mercado clínico, digamos, en el área de orina, y hemos empezado a desarrollar herramientas que nos permitan mapear, monitorear y cuantificar cómo se recolecta la muestra de orina en un laboratorio, quién la recolecta, bajo qué instrucciones, saber si realmente la estabilidad de esa muestra al final, cuando se va a procesar ya en el área analítica, cumple con estas características de calidad y vale la pena ser procesada. Recordemos que eso también implica, además de un resultado poco confiable, pues gastos, ¿no? Desperdicios de insumos en exámenes que tal vez ya no deberían de procesarse y aún así se procesan. Con estas herramientas nos hemos podido percatar de cuáles son los errores preanalíticos más abundantes, por decirlo así, en los procesos a nivel México, Centroamérica y Caribe. Y esto, bueno, nos ha llevado a encontrar qué es el tiempo definitivamente, las instrucciones para el paciente, el transporte de la muestra, el tipo de material en donde se recolecta y otros pequeños errores por ahí preanalíticos que finalmente impactan en la muestra, en la calidad de la muestra. Igualmente, que ya se tocará más adelante con la doctora Gloria, ¿qué pasa en cuanto al urocultivo, ¿no? ¿Qué sucede con la contaminación de la muestra en todo este proceso que es instrucción, recolección, transporte, etcétera? Y finalmente que se ve reflejado en una placa contaminada que nos genera un falso positivo, o que también en un proceso inadecuado nos genera resistencia bacteriana y pues un tratamiento también impropio para el paciente. Y finalmente, pero no menos importante, ¿no? La seguridad para el trabajador de la salud. Más o menos 22 patógenos se pueden contagiar a través de una muestra de orina. ¿Cuántos de nosotros hemos visto un vasito en el mostrador de nuestro laboratorio que deja una ruedita de orina, ¿no? Y ese vasito después se convierte, esa ruedita, en una mano que pasó por ahí o en el codo de algún compañero, ¿no? También ahí hay seguridad que tendríamos que estar vigilando y justamente resguardando en cuanto a la recolección y transporte de la muestra. Todo esto está en la fase preanalítica y creo que hay muchísima oportunidad para seguir trabajando en ello. Antes de pasar a la parte de urocultivo, yo quisiera cerrar esta intervención con datos que son pues orgullosamente nuestros y mexicanos, ¿no? Es decir, estas herramientas que hemos podido desarrollar en México han sido las primeras a nivel global. En todo el mundo, incluso el propio Becton Dickinson a nivel corporativo ha volteado para ver qué se está haciendo en orina en México, por qué en México hay tanto hincapié en investigación alrededor del examen general de orina. Ha venido gente a ver lo que estamos haciendo
y pues creo que con orgullo lo podemos mencionar en esta sesión porque finalmente creo que estamos preocupados por entregar una mejor calidad de muestras a los pacientes y por lo tanto, perdón, a los químicos, a los patólogos y por lo tanto también una mejor calidad y mayor confiabilidad de resultados a los médicos, ¿no? Este desarrollo de nuevas herramientas que hemos estado trabajando en BD, pues llevan la finalidad de verdad de poder coadyuvar, ¿no?, con ustedes y con lo que hacen en su día a día en cuanto a la mejora de la calidad de las muestras. Y bueno, definitivamente esto es una pequeña muestra de lo que estamos haciendo y que pues esperemos que más adelante podamos seguir platicando sobre esto. Entonces ahora los dejo con la doctora Gloria para la parte de urocultivo, ¿sí?